Bueno, José Miguel, estamos una vez más acá en lista de espera, este improbable podcast que sigue sumando vistas, ¿no? Ya el otro día revisaba en Spotify y vamos casi para los 20.000 personas que han escuchado este podcast. ¿Quién lo diría, no? Toda mi familia. Todo tu familia. Muchas veces. Repite. Repite. Y yo. Oye, mira, bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos un tema bien complejo, que es un tema álgido siempre en el país, que es lo que se está viendo en la Araucanía. La semana pasada se vio un episodio bien triste de una agresión contra personal de salud. Pero acá queremos un poco entrar en profundidad, entender, bueno, cuál es la situación de salud de la Araucanía, por qué podría haber problemas o por qué podría haber agresiones contra el personal de salud, cómo lo está viviendo también el personal médico, eso, porque uno también imagina esa situación con disparos, con balas, es como una situación de guerra, ¿no? Una situación que es muy compleja de manejar. Y para eso tenemos acá a Marco Cuminao. Don Marco es un médico con 30 años de experiencia, cirujano pediátrico, cirujano infantil. eh, También es montañista, esquiador, me contaba. Ahí compartimos una pasión en común. Bueno, en el sur hay tremendas montañas ahí en la Araucanía, ahí en la zona de Corralco. Así que bueno, estamos Marco, bienvenido, un gusto tenerte acá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. José Miguel, me siento muy honrado de estar hoy día en este podcast. Y me debieron haber advertido el número de oyentes que tienen porque ahora ya estoy un poco avergonzado. ¿Ah? De la Oye, Marco, zona, tú eres de la zona Marco, ¿no es cierto? Sí, claro, yo soy nacido y criado acá en la zona, tal como comentaba hace un rato cuando me preguntaban algunos datos. Yo estudié aquí en la Universidad de la Frontera, en Temuco, y luego de egresar hice mi general de zona también aquí en un sector que se llama Cunco, que es bastante conocido por lo Ujú. turístico, porque es la puerta de entrada para una zona bien bonita que es la cordillera, digamos, de la zona, que es Melipeuco, Conguillío y Calma, en fin, que mucha gente probablemente ustedes lo conocen. Oye, perdón, porque viene de cajón, Juan Carlos, yo sé que tú siempre partís, pero quiero hacer, o sea, tú eres un hombre que es nacido y criado en la zona, hiciste tu general de zona, y tu práctica, digamos, de ya como especialista la estás relacionando en el Hospital Regional de Temuco, digamos, en atención secundaria y terciaria ya. ¿Y cómo has visto el desarrollo, digamos, no sé si llamarlo el conflicto mapuche, digamos, o esta realidad que se vive en la Araucanía? ¿Ha cambiado algo desde que tú estuviste en Cunco ahora? ¿Es manifestación de lo mismo? ¿Cómo es un poco como para entrar ya más en la picana? Sorry que te haya robado la palabra, Juan no, Carlos, por pero, supuesto, pero sí. venía de El cajón podcast de a la dos. pregunta. Bueno, evidentemente han habido cambios importantes. Cuando nosotros trabajábamos en los tiempos en que yo hacía medicina general y hacía las postas rurales en Cunco, desde el hospital de Cunco, era un trabajo que tenía la dificultad de siempre, ¿no es cierto? Las distancias, a veces la escasez de recursos propios de la época. Estamos hablando de la década del 90, más o menos. Eh, Sin embargo, siempre hubo una muy buena relación con la gente en los distintos pueblos, los distintos hospitales, que era un poco la tónica que se discutía entre los colegas. Y con el tiempo esto fue cambiando. Yo diría que yo no viví esa época, del conflicto, salvo, ¿no es cierto?, los conflictos que pueden existir entre comunidades específicas y sus hospitales por algunas situaciones que siempre en la historia han ocurrido. Pero yo no viví esta cosa del conflicto por las tierras o el conflicto mapuche, y lo empecé a vivir después, cuando ya estaba en la época de vuelta como especialista aquí en la región, donde empecé a escuchar los comentarios de los colegas. Yo creo que lo central, como para entrar así como inmediatamente en materia, es que yo les voy a contar una impresión de un colega que yo creo que grafica exactamente la situación. Había un muchacho cuando yo era especialista que venía a hacer turnos aquí a Temuco, que era de una de las comunidades. No voy a dar muchos nombres ahora porque en realidad para no entrar No a vale la pena. No vale la generar, ¿no es pena, no sé. cierto?, una comunidad X, o sea, un consultorio X de la zona de la Araucanía Norte. Y el colega venía feliz a hacer turno en las noches y se iba como a las 12 de la noche de vuelta para ese sector donde él vivía. Entonces le preguntábamos siempre, oye, ¿y no te da miedo volver? Dice, doctor,
yo soy el médico de la comunidad. A mí la comunidad me quiere, me protege, me cuida. Y él decía que se iba y a veces se encontraba con zonas de conflicto porque había habido, no sé, por alguna barricada, alguna protesta por algo en el sector de esta comunidad. Y la gente lo reconocía y lo dejaba pasar. Le abría digamos, la zona de conflicto y él pasaba. Entonces, esa era su visión. Después, con el tiempo, cuando ya él cambió, digamos, se cambió de lugar a trabajar, nos volvimos a encontrar y me dijo, doctor, esto ha tenido un cambio radical. Y el cambio central es que a él ya no lo reconocían como una autoridad de salud, como el amigo, como el doctor buena onda o como el doctor que se preocupaba y que era útil para la comunidad. Y me decía, yo tengo la sensación de que la gente que está involucrada en estos conflictos ahora, o parte de ella, yo creo que ese probablemente es el tema central, un grupo de gente, porque probablemente la otra gente siempre ha estado ahí, la gente que vive en los sectores siempre ha estado presente y siempre va a tener esa relación probablemente buena con los equipos de salud, pero llegó un grupo de gente externa que no sabemos bien de qué se trata. Y ellos, los chicos, son los que cuentan, y esta gente como que no reconoce, ¿no es cierto?, estas relaciones históricas de buena fe que han tenido con los profesionales de la salud. Y entonces es aquí donde ya el colega que llega y se encuentra con un conflicto se tiene que retirar, porque le puede pasar algo, le pueden romper el auto o lisa y llanamente puede sufrir un ataque. Entonces, este mismo colega que tan alegremente me contaba en un periodo que él iba y le daba lo mismo porque la comunidad lo iba a proteger, hoy día me dice, ¿sabes qué? No, ya no es así. Ahora tengo miedo porque en realidad no sé con quién me voy a encontrar y mucha de esta gente no me conoce. Y mucha de esta gente yo tampoco la conozco. Entonces, con esto yo un poco les grafico lo que es la experiencia y cómo esto ha ido cambiando en el tiempo y probablemente muchos de los colegas con los cuales hemos conversado, ¿no es cierto? Les recuerdo que, entre paréntesis, soy miembro del Colegio Médico local acá en la Araucanía, entonces me toca frecuentemente estar conversando con colegas que han sufrido ataques. O sea, hemos tenido bastantes, más de los que nosotros podríamos aceptar, ¿no es cierto? O sea, nadie los puede aceptar en realidad, pero estos colegas, cuando conversamos con ellos, todos nos dicen lo mismo, que es gente que ellos no conocen y que está desvinculada a la actividad normal de las comunidades como era antes. Entonces, Mar- esa gente no Marco, ¿y por tiene. qué? La pregunta es, ¿cómo está afectando esto a la salud de las personas? Porque yo lo que he sabido, por ejemplo, que cuesta conseguir médicos, ¿no? Que también ha habido problemas de, por ejemplo, de que ahora las destinaciones las tienen que ofrecer, digamos, las devoluciones, como ofrecer devoluciones más cortas, ¿no? Porque se considera una zona más riesgosa, ciertas comunidades, entonces, como para incentivar a que los médicos, por ejemplo, que van por destinación, por general de zona, puedan ir ahí. ¿Es así la situación? O sea, hay una situación en que la violencia también está generando una falta de atención médica. Por suerte, hasta ahora no ha habido déficit de la atención médica. O sea, hasta este momento, con todas las cosas que han ocurrido, la atención médica ha sido cubierta. Los colegas, especialmente los EDF, han seguido postulando los cargos y lo que sí es correcto lo que tú señalas es que se han generado algunas garantías, ¿no es cierto?, a cambio, como por ejemplo recortar el tiempo de devolución. Entonces, el colega que viene a una zona de conflicto tiene como un beneficio y tiene que estar un periodo de tiempo y cuando él, o sea, el tiempo que se desenvuelve en esta zona muchas veces puede ser menos tiempo y tiene más puntaje. O sea, hay algunas ventajas sobre esto para que la gente esté más motivada, porque sin duda, o sea, yo creo que si no hubiesen estos beneficios, probablemente habría menos postulación. Pero hasta el día de hoy, a mí me alegra mucho escuchar el compromiso que tienen los generales de zona con sus lugares. Incluso el año pasado, cuando hubo un ataque súper importante cerca de Curacautín, eh, el colega Hubo que un herido. hubo un Ahí herido, igual estuvo, que, estuvo igual, herido el igual, colega. igual que en el último ataque que hubo hace una semana atrás, Sí, un nutricionista fue herido, en esa oportunidad fue herido un colega, un médico, sí. EDF, y el médico salió de su licencia y volvió a trabajar. ¿Te fijas? Y él decía, bueno, yo tengo que evaluar. Finalmente él se cambió con el tiempo porque evaluó otras cosas, su polola se fue también, pero los colegas tienen un gran compromiso con la zona. Lo he escuchado varias veces de colegas que han estado metidos en situaciones conflictivas y prefieren quedarse a pesar de todo, pero sí exigen que las autoridades tomen medidas de protección. Y les voy a decir, en esta oportunidad, después del último ataque,
hay un ánimo súper importante entre la gente joven acá, de la Araucanía Norte, en algunas zonas de alto conflicto, están evaluando seriamente solicitar no hacer más rondas rurales producto de que corren demasiado riesgo y que ya se han sumado demasiados ataques con robos, ¿no es cierto?, de vehículos en algunos casos y con heridas de bala para algunos profesionales. Bueno, Quiero decir algo, perdón, quiero decir algo antes de cerrar, para cerrar la idea que no quede la sensación, ¿no es cierto?, que este cambio es una cuestión masiva porque la gente de las comunidades, la gente que ha vivido toda su vida ahí con buena tradición, es súper respetuosa y es súper amable y, digamos, no hay un conflicto en donde esté involucrada toda la gente. Nosotros sentimos que es un grupo pequeño de gente el que está haciendo estas cosas. Y quiero ser súper claro en eso porque es injusto culpar a todas las comunidades. Eso no sería justo, ¿no es cierto? Ujú. Oye, sí, yo ahí quiero hacer esa pregunta porque, de hecho, la pregunta inicial, digamos, de este cambio que hubo era una pregunta con su qué, porque si uno lee, por ejemplo, hay un informe sumamente interesante que yo invito a los auditores a leerlo, que es el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, creo que me puedo equivocar, que debe tener como un año. Y a pesar, digamos, de que siempre los informes de estas comisiones investigadoras en realidad no tiene muchas luces. La verdad que el del conflicto mapuche es bastante interesante, principalmente porque habla mucho de este cambio, de esta transformación. Muchas veces se habla, tal como decía el profesor Cubinado, ¿no es cierto?, que es todo el conflicto mapuche, son todas las comunidades, pero la verdad que lo que habla este informe es que hubo este cambio, ¿no es cierto?, esta transformación desde estas reivindicaciones, ¿no es cierto?, étnicas, por decir de alguna forma, a lisa y llanamente el ingreso de ciertas personas que van por otras vías ilícitas. Entonces, probablemente lo que estamos viendo ahora es manifestación justamente de eso, y tal como lo señalan los colegas, y que justamente a todos los que hicimos ronda alguna vez en distintas partes de Chile, efectivamente sabemos cómo es la cosa y sabemos cuando llega gente de afuera. Una pregunta, Marco, y tú, en este minuto tú vives en Temuco, digamos, capital. ¿Cómo en este conflicto se manifiesta un poco más en la vida citadina o es más que nada, digamos, en la zona más rural? Esto es fundamentalmente a nivel rural. Es decir, hoy día quienes están más en riesgo son los colegas que trabajan haciendo postas rurales en zonas muy, muy definidas, muy acotadas. O sea, no es una cuestión porque algunos, algunos colegas de repente nos hablan de Santiago y nos dicen, oye, está toda la Araucanía, todos, ¿cómo salen a la calle? O sea, nosotros tenemos un perfil de ciudad que es bastante parecido a Santiago y tiene, ¿no es cierto?, poblaciones y zonas que son más peligrosas que otras, en fin, pero aquí no hay, el conflicto mapuche como tal no está representado aquí en la ciudad, tampoco en las grandes ciudades del resto de la región. Sin embargo, hay zonas muy acotadas donde en el trabajo rural es donde se produce este riesgo que es bastante frecuente. Y que son zonas, como les digo, que son conocidas, que se han denominado malamente zonas rojas, ¿no es cierto? Y la zona roja es como cuando hay una población de Santiago que es estigmatizada y dicen, esta es la población mala. Y claro, todos ustedes saben que uno no se puede ir a meter allá, sin embargo, no toda la gente que vive ahí es mala. ¿Te fijas? Hay un grupo de gente que se encarga de hacerlo mal. Y se parece un poco el modelo, en el sentido de que hay una situación ahí de que se cruzan un poco las líneas y muchas de estas personas están metidas dentro de las comunidades y son difíciles de identificar como tal. Entonces, es un tema difícil de poder pesquisar. Yo quiero aquí aprovechar de ser súper claro en esto. O sea, nadie podría estar en contra de discutir las reivindicaciones mapuche y la reivindicación del pueblo mapuche, y yo, en lo personal, con mayor razón, tengo origen mapuche también. Uno tiene que escuchar, ¿no es cierto?, lo que dice la gente en el campo y los abuelos, lo que te cuentan de cómo fue esta historia para atrás. Y es re interesante escucharlo y ver que probablemente puede haber alguna vía de solución. Pero quiero ser muy claro, ninguna reivindicación justifica estos ataques, ¿no es cierto?, a gente inocente y menos a equipos de salud que van a prestar atención a estas comunidades. No hay ninguna reivindicación que lo justifique. Y esto para nosotros es delincuencia pura y dura. Así de claros somos. ¿Eh? Ujú. Marco, ¿tú sientes que, porque por un lado, tú apuntas a un problema que es político, ¿ok? El problema político de la reivindicación de
digamos, de esta deuda histórica que hay con, digamos, con el pueblo mapuche. Ahora, hay un tema que pareciera ser más de seguridad, que es la violencia en este caso armada. ¿Está el Estado presente en forma suficiente o el Estado se ha retirado y no está? Porque uno a veces dice, bueno, ¿cómo va a pasar esto, no? Porque si el Estado no es capaz de quizá cuidar al personal de salud o cuidar, no sé, las postas o su propia infraestructura, ¿qué queda para el resto de la comunidad? Porque uno dice, eso es justamente el símbolo del Estado es muchas veces, en muchas regiones, es la posta, es el consultorio, entonces Escuela, la la escuela. escuela. Entonces uno dice, bueno, si no se está cuidando eso, ¿dónde está el Estado? ¿Hay un problema ahí de que el Estado se retiró de esas zonas o no? Yo creo que no. Yo siento que no, porque si ustedes recuerdan, estamos nosotros en un estado político de excepción acá en la Araucanía. Y en este Hace tres momento, años ya. y claro, y eso no ha terminado, ¿no? O sea, seguimos en estado de excepción. Y significa que esto significa que hay personal militar y de la policía que están permanentemente instalados en la zona. Aquí ha ocurrido una nueva normalidad que probablemente uno va perdiendo la capacidad de asombro y eso es muy malo, ¿no es cierto? Pero si a nosotros nos pasó, por ejemplo, el año pasado que hubo unos incendios en Purén en el verano, que hubo los incendios que, así como en Valparaíso, aquí fueron terribles Mm. también, y afectaron a las comunidades y tuvieron que evacuar el hospital de Purén. Y por esa razón el Colegio Médico decidió apoyar a los colegas de Purén y fuimos allá a hacer operativos y llevamos cosas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a estas zonas, no tuvimos ningún problema, ninguno. Sin embargo, uno ve, ¿no es cierto?, permanentemente patrullaje militar en la zona. Y tú te cruzas en la carretera, de repente, Ujú. con tanquetas. Sí. Entonces, para el que no está acostumbrado, esto es una cuestión, a nosotros ya no nos llama la atención, pero es habitual, ¿no es cierto?, que se crucen en tanqueta y personal fuertemente armado que anda haciendo permanentemente rondas y hay sectores donde están instalados ellos. De hecho, hay sectores donde Carabineros se va a las casas en periodos específicos del año. Yo tengo colegas, por ejemplo, que trabajan en el ámbito de la agricultura y para cosechar, por ejemplo, Carabineros muchas veces presta apoyo a las a los agricultores para que ellos saquen sus cosechas y todo sin riesgo. O sea, a ese nivel hemos llegado. ¿Te fijas? Entonces, presencia policial y del Estado, desde el punto de vista de la presencia militar, existe. Pero claramente, yo no tengo la solución, ¿no? Yo creo que si yo la tuviera, probablemente no estaría hoy día aquí en este podcast, estaría invitado, ¿no es cierto?, a otra instancia. Pero claramente la solución es mucho más que meter fuerza militar en los campos, porque es muy difícil que puedan, de hecho ya no está resultando. O sea, a pesar de todo esto, dicen que bajaron un poco los atentados, pero la verdad es que ya tuvimos de nuevo hace una semana un ataque a un equipo de salud y cuando tú te pones a pensar y se reúne todo el mundo y dice, ¿qué vamos a hacer? En algún momento dijeron, oye, pues a lo mejor tienen que ir con chaleco antibalas los colegas. Entonces, cuando tú te empezás a plantear que tenés que ir a trabajar con chaleco antibalas y casco, claramente no tenés que ir a trabajar ahí, pues. Ese lugar no da ninguna garantía y lamentablemente aquí los grandes perjudicados en esta historia van a ser los miembros nobles de estas comunidades, que son la mayoría, creo yo, y que van a quedar probablemente sin una atención en su posta por tiempo que habrá que definir mientras se generen, digamos, algunos seguros de orden policial y Esa, político. esa ha Pero sido, esa ha sido, Marco, efectivamente, ha sido una conversación de que deberían ir los médicos con chaleco antibala. ¿Es una o sea, en conversación que... algún momento, no, yo trato de ser súper responsable con lo que digo, pero, Sí. o sea, en algún momento cuando estábamos discutiendo, porque claro, uno podría aquí sacar muchas conclusiones, pero yo he participado en muchas reuniones, incluso en los atentados más graves, nosotros hemos estado en las reuniones cuando ha venido, incluso la ministra vino cuando atacaron a Curacautín, y había mucha gente, probablemente no las autoridades, pero que decían, es momento de tener autos blindados, es momento de tener ¿no es cierto?, chalecos antibalas y casco, y decían drones, que los drones vayan adelante, carabineros que vayan junto con las rondas rurales. Entonces, los mismos funcionarios decían, si vamos con carabineros, eso puede ser aún
una provocación mayor. Ah, Y los carabineros no están de acuerdo porque ellos creen que si ellos van para allá van a provocar una reacción que no es la esperable. Mm. Entonces, en algún momento sí se discutió y lo que sí pasó es que compraron vehículos blindados en Araucanía Norte y, Para el el personal año de salud. pasado para el personal de salud para hacer las rondas, después de que valieron al chico Curacautín, que andaba en una camioneta nueva que era de muy buen nivel y la intención del grupo era robarles la camioneta. eh, Hubo en Ercilla, antes de este atentado de la semana pasada, hubo han habido varios ataques, algunos ¿no es cierto? No tan, que no han sido informados con no tanta tan cobertura. mediático, Claro, no son no, tan no medidos, tan mediático. pero resulta que en una de esas se robaron el vehículo blindado. Entonces es como para tragicómico, ¿no es cierto? Tú dices, esta es la medida que tenemos y resulta que los paran, los sacan del auto, los de la camioneta blindada y no les hacen nada en esa oportunidad y se llevaron el vehículo blindado, que después apareció quemado por otro lado. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno piensa en la presencia del Estado, sí, yo creo que el Estado ha hecho un esfuerzo, el Ministerio ha hecho un esfuerzo. Yo creo que eh, es, hay que reconocer que había un intento. Tenemos mesas de seguridad en Araucanía Norte y Araucanía Sur, donde se discuten todo el tiempo medidas y como, no sé, por las comunicaciones, las radios, están poniendo internet y radios en todos los lugares porque hay zonas sin cobertura de teléfono para pedir ayuda, ¿te fijas? Pero claramente es un problema Mm. súper complejo de resolver. Es como ir, ¿no es cierto?, a tratar de cortar el tema del narcotráfico de una, ¿no es cierto? Yo copio, digo, de esto, hablo de este modelo porque me recuerda mucho la realidad de las poblaciones de Santiago, donde vive gente entre medio, ¿no es cierto?, oculta, y que muchas veces también ayuda a las poblaciones, y los mismos Mm. pobladores no quieren denunciarlo porque son una ayuda para ellos. Yo no sé cuál será la dinámica interna en las comunidades, pero la verdad es que cuesta mucho entender, ¿no es cierto?, cómo esto se ha logrado mantener. Y ustedes no sé si se recuerdan, pero hubo un operativo masivo donde vinieron más de 500, 800 creo que eran, pero 500 por lo menos, PDI, o sea, un ejército, y no lograron nada, no atraparon a nadie, y más encima uno de los PDI falleció. Y Mm. nunca supieron cuánta gente estaba armada ahí, o sea, no lograron el Marco, control de la y zona. pregunta, ¿cuáles son hoy en día los principales problemas de salud mapuches y cómo se distinguen esto de la población no mapuche? Porque sabemos también que, sabemos que hay brechas, ¿no? Sabemos que hay diferencias muchas veces en la atención y que justamente el Estado es como el único que, de hecho, la mayoría de la población mapuche está en FONASA y está en FONASA A, de hecho, la otra vez veía las cifras. ¿Cómo, O cuáles sea, son las principales necesidades de salud que ven ustedes? yo creo que los problemas de salud, recuerda que nuestra población, la población chilena, tiene un perfil epidemiológico que es bastante por lo menos en esta parte del sur de Chile, es bastante homogéneo, ¿no es cierto? O sea, aquí no hay presencia de colonos, extranjeros, ni como, como más al sur, como en Puerto Varas, qué sé yo. Pero problemas específicos, aquí se han hecho varios estudios de prevalencia de distintas enfermedades, pero resulta que la enfermedad que afecta a la persona rural aquí es como bastante no selectiva, en el sentido de que si tú me preguntas, aquí el perfil epidemiológico tiene que ver más bien con la pobreza, tiene que ver más bien con la falta de acceso a la salud y tiene que ver con todas las determinantes de salud que están relacionadas a ser pobre y a tener una alimentación de mala calidad, ¿no es cierto? Entonces, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas y las parasitarias como la hiatidosis, por ejemplo, los quistes hiatídicos, que aquí en la región somos una de las regiones con más alto índice de hiatidosis. Eh, entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, el perfil epidemiológico tiene que ver más bien con criterios de ruralidad, pobreza y falta probablemente niveles educacionales bajos y que hacen difícil, ¿no es cierto?, poder
poder incidir en este cambio, que es un problema que lo comparte probablemente comunidades mapuches con otras comunidades rurales de acá de la región. No hay una diferencia muy grande en relación a eso. Se han hecho, como te digo, varios estudios que han mostrado algunas cosas, pero las determinantes sociales son las que marcan más que la cosa étnica. La corelitiasis, por ejemplo, sí está claro que es mucho más frecuente en población mapuche. El Eh, cáncer de vesícula. claro, y el cáncer de vesícula. Claro. Oye, no, aprovechando el hilito de la pregunta, se habla del humo en Temuco, ¿no? Como Sí, pues, es un problema de salud. Juan se habla Carlos, un ferviente, digamos, por redes sociales, ¿no es cierto?, habla sobre sí, ese pues, se habla determinante que es la muchísimo. contaminación, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos tenido claro que Temuco, y toda la gente lo sabe aquí, que Temuco es una de las ciudades más contaminadas de Chile y decían en algún momento con indicadores que son destacables a nivel mundial. Tenemos acá nosotros una colega que se dedica fuertemente al tema medioambiental también, que es parte del Colegio Médico, donde tenemos un departamento de medio ambiente que es muy potente y que trabaja con otras unidades de la región. El material particulado es espantoso aquí y nosotros tenemos un investigador en la región que logró hacer una demostración súper interesante entre la contaminación y las enfermedades cardiovasculares. Nosotros Ujú. siempre asociamos esto a la parte La enfermedad. respiratoria. O sea, Mm. no, nos vamos a enfermar de cosas respiratorias. Y resulta que ahora este doctor, el doctor Lanas, que es un investigador de punta, nos dice, no, además el humo nos está provocando un problema grave en relación a enfermedades cardiovasculares. Y bueno, yo le recuerdo, de niño, yo como siempre he vivido acá, yo veía pasar los camiones que venían del campo llenos de árboles hermosos cortados para quemarlos, como leña. Aquí se Sí. quemaban los robles, se quemaban los bosques nativos. Y ahora recién, estos últimos años, yo voy a la casa de mi madre que vive aquí en Temuco y que usa leña, eh, están vendiendo leña de otro tipo, ¿cierto? Eucalipto, pino, en fin, leña de muy mala calidad como tal. Pero además hay una serie de normas han surgido acá para tratar de minimizar un poco el daño y han indicado, por ejemplo, usar leña certificada. Ya no puedes andar camiones comunes y corrientes vendiendo leña de cualquier parte. Tienes que tener todo un proceso y tener, no sé, ubicar de dónde viene y todo eso. Claro, la sequedad, el que esté suficientemente seca es clave para que se Eso, contamine menos. O sea, a pesar de que eso es una igual cuestión que contamina, pero es eso, sustantivamente menos. se está haciendo, Sí. se está fiscalizando. Y la gente que vende leña, digamos, antes que todos vendían leña, ahora reclaman porque realmente el negocio se echó a perder el negocio, porque ahora hay que tener leña seca y si no, no la puedes vender y te van a sancionar. Mm. ¿Ah? Y lo otro que han hecho, me consta, es que las municipalidades y los gobiernos regionales aquí han hecho un esfuerzo por mejorar las condiciones de las viviendas. Y por ejemplo, hay unos proyectos sociales que permiten poner termopaneles, por ejemplo, para mejorar la eficiencia energética y también les cambian en relación al puntaje social, qué sé yo, les cambian ¿cómo se llama esto? Estufa. Las estufas Claro, el programa de comunes recambio de calefactores. mandra o la chimenea por algunas cosas que sean de mejor calidad, como, ¿no es cierto?, estas que tienen doble tiraje, que, sé yo, que contaminan un poco menos. Pero el problema es real. Yo abro mi ventana ahora aquí, yo vivo en un edificio, yo abro la ventana y entra olor a humo. Y todos se ríen porque los temucanos en general, si tú viajas, tienes tu maleta y después abres la maleta en Santiago, está llena, Sí. huele a humo. Nosotros olemos a Sí. humo. Ahora, Marco, es curioso, yo cada vez que comento esto en redes sociales y me impresiona, hay gente que se sorprende de que el aire de Santiago sea más limpio que el del sur. Porque hecho yo creo que es un triunfo de la salud, entre comillas, bueno, es un triunfo de la salud pública. En el fondo, los cambios que se hicieron en Santiago durante los últimos 20 años se han hecho cambios muy importantes, ¿no? O sea, todo el tema de o sea, la transición en los vehículos sin plomo, los convertidores catalíticos, las restricciones a la industria, etcétera, eso ha generado un cambio muy importante. Y creo que la lección ahí, que quizás no la hemos aprendido lo suficiente, es que eso se puede hacer en otras regiones también. O sea, porque muchas veces hay gente que asume que es como que no, hay gente que, Sí. yo cuando converso esto hay gente que me dice, mira, no, pero es que esto es del sur. Oye, pero si en Santiago también pensamos que la contaminación era como inevitable, que era como parte de la vida. Y no, o sea, se hicieron cosas se hicieron planes de contaminación, quinquenales, etcétera. Y hoy en día Santiago no está ni siquiera entre las 10 ciudades más contaminadas de Chile, lo cual es bien impresionante.
Sí, el problema, yo también como pseudo vecino chillanejo, el problema es súper difícil porque requiere muchísima inversión. O sea, el problema es que la leña es demasiado barata versus a otros tipos de calefactores. Yo soy testigo, digamos, que diversos gobiernos, no solamente este, de hecho, el gobierno Piñera, el gobierno de la presidenta Bachelet, comenzaron con planes de reconversión con calefactores a pellet, donde el gobierno regional, digamos, te daba la inversión, digamos, para la instalación y todo. Pero la verdad es que el problema es súper difícil y desde el punto de vista sanitario es sumamente complicado, porque en realidad tu desventaja corres con mucho. Y el aumento de inversión que hay que hacer para la construcción de casas, sobre todo de casas sociales, donde finalmente el tipo de material conlleva al aislamiento que va a necesitar, la verdad que eso también. Así que es un problema que es sumamente complejo. Oye, Juan Carlos, cambiando un poco de tema, ¿cómo estuvo la asamblea de los Uh, turcominados? tremendo cambio. ¿Cuáles fueron los principales temas? Bueno, nosotros, la Asamblea Nacional del Colegio Médico, que es esta instancia que tiene, se hace una vez al año, ¿cierto? Que es como ampliada, que incluye a los presidentes más a otros dirigentes, es un número importante de gente y que toca problemas más de fondo y tira un poco las directrices para el resto del año. Estuvo marcada este año por el tema de las licencias médicas. ¿Ya? Eso fue lo que marcó el quehacer, porque les recuerdo, si ustedes no se enteraron bien, pero eh, em, se instauró por parte, ¿no es cierto?, de las instancias pertinentes que regulan las licencias en Chile, que es el COMPIN y el suceso específicamente, que había que hacer un problema, un sistema de fiscalización, y el sistema, en resumen, el sistema de fiscalización es horrible. Es súper injusto porque los colegas aquí también, casos muy dramáticos de colegas impecables, súper dedicados. Un colega me mostró sus registros de hace 10 años. Me dijo, yo tengo todo de hace 10 años guardado, aquí está, pero no tengo la capacidad de responder con la velocidad que me pide el Compin. Le pedían en ese momento 50 licencias, 50 informes en 5 días y en una plataforma que era espantosa y no permitía corregir errores, que no permitía volver atrás, qué sé yo. Y finalmente sancionaron a todos los que fiscalizaron, sin discriminación. Y no los sancionaron porque daban licencia, porque había un problema en el origen de la licencia. O sea, no era una licencia trucha, sino que en realidad los sancionaron porque no fueron capaces de pasar la forma, ¿ah? Por un problema de forma. Y por eso nosotros reclamamos tan fuertemente, le reclamamos a la ministra. Tradicionalmente la ministra va a la Asamblea Nacional, o los ministros, todos los años que se han invitado, algunos se han excusado, pero en general tratan de ir, se nota el interés. Y este año la ministra, que estaba confirmada, finalmente decidió no ir después de un par de declaraciones que hubo, que fueron un poco duras de parte de la directiva nacional. Y lamentablemente para nosotros también hubo otra gente que iba del ministerio, que era el director de FONASA, que también participaron en una mesa redonda muy importante para nosotros, que es otro gran tema que se discutió, que es el tema de los MSC, ¿no es cierto? Que es esta modalidad nueva de FONASA, que significa abrir un camino probablemente que nadie se imaginó, y que viene ahora a tratar de cambiar un poco el perfil de esto, y que de la atención de salud significa seguros, un seguro complementario, y que probablemente esto va a significar un cambio si es que se logra implementar. Estuvieron ahí en la asamblea los dirigentes de los seguros de Chile, estuvieron los dirigentes ¿cómo se llama? Me están llamando, por eso es que me distraigo un poquito, ya estoy cortando, perdón. Eh, También estuvo el presidente de ISAPRES de Chile, perdón, Clínicas de Chile, Seguros de Chile, y estaba también FONASA, más representante del colegio, para participar en una mesa redonda sobre este tema, El único que no y, fue FONASA. y FONASA no fue, po. El que ponía la plata no fue, po. No fue porque no fue nadie del equipo del ministerio, digamos. Después de un inserto que hicimos en el Mercurio, que aparentemente fue un poco mal recibido por la autoridad. Pero eso, el resto fue discutir estas cosas permanentes, leyes, reglamentos internos, un poco ordenar la casa. Pero estos dos temas yo creo que fueron los más relevantes
Oye, en la Marco, discusión. Oye, sí, adelante, José Miguel, sí, disculpa. no, te decía que, ¿y qué decía lo seguro? Porque parece que, bueno, Carlos, o Juan Carlos es experto, digamos, ya en este tema, con toda la discusión que tenía con nuestro invitado. ¿Y qué decía lo seguro? Que siempre la incógnita está de si los seguros se van a tirar a la piscina o no. Lo seguro yo creo que se van a tirar. La sensación con la que quedamos nosotros que lo seguro, el tipo es muy hábil, ellos son muy hábiles, y en el fondo ellos también dicen, nosotros no cuestionamos nada, nosotros no vamos a poner aquí, a ponernos a criticar nada, solo queremos saber, ¿no es cierto?, que nos entreguen las cifras y poder definir un marco, un rayado de cancha claro sobre el cual lanzar el producto que se necesita. Pero ellos están interesados, sienten que les falta todavía, ¿no es cierto?, una marca, sellar un poco, cerrar un poco, acotar un poco el tema. Pero ellos están interesados. Quienes O sea, son manifestaron, potencialmente 3 millones de personas, o sea, es una sí, cifra no, y están muy gigante. interesados. Sí. Sí, yo noté que ellos tienen mucho interés y que están dispuestos a discutir. Ahora, quienes, yo creo que donde va a estar la piedra de tope acá van a ser en las clínicas, en los prestadores, porque efectivamente cuando el presidente de las clínicas nos informó esto, había muy pocas clínicas que estaban interesadas en suscribir los convenios. Entonces, si no hay prestadores, y por eso que los seguros dicen, yo tengo que esperar que esté todo armadito y ahí nos vamos a lanzar, pero ellos dicen, nosotros estamos interesados, pero hasta ahora nos dieron un listado inicial y las clínicas que estaban revisando y interesadas realmente eran re pocas. ¿Ya? Ahora, Como aceptó Bupa, CLC también, Clica Las Condes, aceptaría también. Hay un par ahí que yo creo que también es un asunto de volumen y de cómo anda el primer año. O sea, de hecho, creo que ahí también muchas de estas políticas en salud, yo lo he dicho otras veces, parten así. O sea, es muy difícil que una cosa parta rápidamente, se instale bruscamente. De hecho, pasó con la misma ISAPRE. ¿Eh? Yo últimamente he estado investigando harto el tema por un libro en el que estoy trabajando. Y de hecho, justamente cuando partió el sistema, nadie pensó que iba a partir, nadie pensó que iba a funcionar o que iba a crecer en afiliados. Y de repente la ISAPRE se dispararon el número de afiliados. Bueno, sabemos que la historia en qué terminó eso, digamos. Esperemos que la MSC no termina así, pero es frecuente que reformas muy grandes, cuando parten, hay mucha inseguridad y no se sabe mucho hacia dónde va. Oye, Marco, para ir terminando, yo no quiero abrir ese tema gigante, pero ¿viste algo del acuerdo por la paz? ¿Qué te parece la propuesta? ¿Qué te parece el debate que se ha generado? ¿Hay algo ahí que te parezca que puede resolver esto? bueno, yo creo que todos los esfuerzos son útiles. Yo creo que a mí me parece que la comisión que se generó, que se creó, es bastante transversal. Y había gente de todas las fuentes, ¿no es cierto?, que podían aportar a la discusión. Así que yo creo que ese un buen, es un buen, era una buena idea en su origen. Ahora, nosotros no hemos tenido acceso todavía al documento, yo no lo he podido leer, solo he visto las declaraciones aquí en la región. Yo tengo algunos contactos con gente que está muy vinculada al tema, ¿no es cierto?, de tratar de hacer algo, de que esto mejore de alguna manera. Participo en algunos grupos, qué sé yo, que son más que nada grupos de discusión, no son grupos de acción por ahora, pero así como que ellos invitan a toda la gente que puede ser actores sociales que pudieran aportar. El tema, yo creo que así como lo discutíamos hace un rato atrás, en relación a cómo se está generando la problemática en las comunidades, es muy, muy difícil pensar en una solución si es que todos los actores no están involucrados. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa un poco el tema de la estructura que tiene o la cohesión que puede tener el movimiento mapuche como tal, porque la verdad que, como ustedes deben saber en la historia, los mapuches en general siempre están muy atomizados en su acción. Entonces, incluso cuando tú no puedes contar historias que no tienen que ver con esto, como por ejemplo cuando yo hacíamos carreras de mountain bike, de repente pasamos por una comunidad mapuche y resulta que el organizador hablaba el día anterior o 2 días antes con un representante de la comunidad y el representante de la comunidad le decía, perfecto, usted aquí nos hacemos un arreglo económico básico y nos deja pasar. Y resulta que cuando llega la carrera, el otro
el otro lonco que vivía al otro lado del río y que nadie le preguntó, no nos dejó pasar, ¿te fijas? Entonces yo creo que esta dinámica de tener un poco Pregúntele dividido, a la ex ministra Siches. bueno, bueno, es que eso es así. La Le comunidad pasó lo Temuco mismo. Hizo un arreglo con uno. la comunidad de Mocoicú tiene dos loncos, tiene dos líneas, dos grupos. Entonces, claramente, cualquier acuerdo tiene que considerar eso, que los representantes que están ahí del pueblo mapuche probablemente no van a ser, tú no puedes garantizar que todos los mapuches van a estar de acuerdo. Y ya claramente escuché, no leí bien la noticia, pero me parece que gente de la CAM está diciendo que ellos no van a respetar el acuerdo. Pero sin embargo, escuché de otra gente que está diciendo que vale la pena intentarlo y que valoran el esfuerzo y que van a revisar en detalle la propuesta, porque la propuesta igual es interesante, porque para muchas comunidades puede ser una gran solución de recuperar tierras, por ejemplo, porque esto vendría a través de el aporte de una plata que no es menor. Ahora, ¿de dónde va a salir esa plata? Tampoco sabemos, ¿ya? Es una propuesta. Entonces, Sí, y también lo que vi que parecía, bueno, yo también, igual que tú, no he leído el documento, no quiero ni rechazar ni aceptar algo que no he leído. A diferencia, creo que hay habido algunos políticos ahí muy ansiosos, sí, ¿no? por supuesto, por Por rechazar, que supuesto. lo encuentro también algo muy nefasto eso. Encuentro muy nefasto que alguien se pueda manifestar así como elocuentemente en contra de algo que ni siquiera ha leído completamente. Yo algunas cosas que escuché que me interesaron era que parecía que, por ejemplo, se les daba la opción de que las tierras las pudieran, digamos, por ejemplo, arrendar por más tiempo, que las pudieran usar con otro fin, como poder generar, por ejemplo, posibilidad de, parece que hoy está como muy limitados en el uso que le pueden dar a la tierra, y acá se generaba una mayor flexibilidad, eh, también se aportaban Beneficios que no eran recursos. tierra. Beneficios que no eran tierra. Claro, también otros beneficios que no eran tierras también era algo importante. Así que creo que es algo que al menos a mí lo que me pasa con el conflicto a veces es que pienso que muchos políticos que rechazan una solución actual o una propuesta actual, claro, piensan que después que nunca van a gobernar y que ellos van a llegar y que después van a llegar con una solución un poco desgraciadamente, yo creo como lo que le pasó a la doctora Siches, que yo creo que también quizá no aquilató el peso de esto, ¿no? Que es un conflicto que lleva siglos, o sea, sincerémoslo, o sea, conflicto que no partió ayer, entonces pretender que esto alguien va a llegar y lo va a solucionar de un día para otro, no es fácil. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente en salir a condenar intentos genuinos y honestos de acuerdo, porque el tema no se va a ir. O sea, y el que Claro, critica en algún momento va a llegar al poder. ¿Cómo? y no porque se firme el acuerdo sacan la violencia de un día para otro tampoco. No, 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 eso no, 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 no va a pasar. eso, No, eso no va a eso pasar. no va a pasar. No, no, eso no va a También. pasar, pero yo insisto, hay que reconocer el esfuerzo. Y yo Sí. creo que se agradece, yo personalmente, y nosotros, la gente que está preocupada y que no se va a mover de acá, nosotros somos de aquí, nosotros agradecemos cualquier esfuerzo que busque, ¿no es cierto?, hacer justicia y que busque encontrar la paz. Y nosotros sabemos que hay grupos en las comunidades, como lo decía también hace un rato, con distintas visiones de mundo, con distintas formas de resolver las cosas, como en toda toda la vida. Y aquí hay grupos que son muy radicales en el planteamiento desde una visión solamente, digamos, ¿no es cierto?, étnica probablemente, o como problema del grupo mapuche, pero también, y eso quiero volver a insistir en eso, también sentimos que entre medio hay mucha gente que está haciendo delincuencia. Y que, Sí, y por que tiene supuesto. que ver con esto, ¿te fijas? Y eso ensucia todo el cuento, porque atacar, yo vuelvo a decir esto que estoy muy sentido, o sea, atacar a un grupo de trabajadores de la salud que van a prestar un servicio me parece una cuestión inaceptable. Mm. Bajo ninguna circunstancia me parece que pueda ser tolerable eso. Ni en la guerra. Y bueno, y ojo, Ni yo en la para guerra. cerrar, yo Ni en la quería, guerra. ir cerrando. A mí creo que desgraciadamente esto también está pasando en Santiago en algunos aspectos. Tú lo has visto, José Miguel, o sea, el otro día hablaba digamos, salió un consultorio, pasó en Cerro Navia, ha pasado en La Pintana, ha habido, digamos, disparos que han llegado a los servicios de urgencia, gente armada que ha entrado a los consultorios. Creo que desgraciadamente esa es una nueva normalidad también en Santiago y eso es algo muy, muy preocupante que yo creo que también, evidentemente, al igual yo creo que como tú bien lo planteas en el tema de la Araucanía, toda esa violencia es multifactorial, estamos de acuerdo, y hay problemas sociales de fondo, pero también hay un tema de delincuencia pura y dura que efectivamente el Estado no puede sino hacerse cargo y decir, mira, ¿sabes qué?
Ya un consultorio, varios consultorios en Santiago no pueden simplemente tener un guardia con una luma, ¿no? O sea, creo que decir, oye, acá este consultorio tiene que tener un guardia con armas, o sea, una seguridad digamos, de otro nivel, porque no da, porque si no, nos vamos a encontrar en 10 años más con que esas mismas zonas que tienen situaciones de conflicto, ahora además no van a tener atención médica. Y eso creo que sería algo muy, muy grave. Es. Bueno, Marco, no sé tú, si quieres, José Miguel, Marco, si quieren algunas palabras al cierre, algo que se haya quedado en el tintero. Profesor, por Bueno, no favor. sé, yo estoy súper cómodo acá, así que es una lástima que se haya acabado el podcast. Les agradezco de verdad la El invitación. capítulo, no se ha acabado el podcast, el puro capítulo, Sí, no nos tire para abajo, no nos perdón. tire para abajo, oiga. Sí. Les agradezco la invitación al capítulo. Eh, la verdad es que para nosotros siempre es importante poder manifestar nuestros puntos de vista aquí de la región y yo creo que como ustedes sienten, para nosotros vivimos intensamente la vida aquí. Entonces, y queremos de todas maneras que esto mejore y los puntos sobre los cuales hablamos hoy día, como el tema medioambiental, es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y trabajamos diariamente por eso. Hay un tema que tiene que ver además con el tema de la actividad física, que sé yo, que se relaciona mucho con esto y que tenemos algunos aliados estratégicos con los cuales nosotros hemos estado trabajando al respecto. Y por el tema, digamos, de los ataques, solamente insistir en que nosotros, como gremio, como colegas, estamos muy preocupados de que la seguridad, ¿no es cierto?, esté por sobre todo a la hora de atender a la gente. Y yo lamento profundamente, de verdad, porque yo soy un tipo que está profundamente comprometido con lo que hace desde el punto de vista médico y con la gente que vive en en la zona rural de la Araucanía. Y lamento profundamente que esto pueda poner en tela de juicio en algún momento la atención de algunas personas. Eso lo encuentro lamentable, pero nosotros no podemos permitir, ¿no es cierto?, que se arriesgue la vida de gente que está trabajando por el bien común y que es atacada. Yo creo que eso es como lo central y me gustaría terminar. Totalmente de acuerdo, Marco. Y bueno, aprovecho de recordar que este es un podcast pobre y honrado, que a lo que más le interesa es que nos compartan, que este podcast lo escuchen otras personas. Así que bueno, Marco, todas las personas que están escuchando este podcast, háganle like, suscríbanse, compártanlo con otras personas. Y bueno, nos veremos, José Miguel, en otro capítulo, ¿no? Ya con otros temas. Muchísimas gracias, profesor Cubinao. Un gusto siempre compartir con usted. Un abrazo, Juan Carlos. Ojo que se nos viene el pic de influenza las próximas 1 o 2 semanas, así que a cuidarse, a vacunarse los que no lo han hecho todavía. Y nos vemos en un próximo capítulo, Juan Carlos. Eso, un abrazo. Chao, chao, cuídense. Bueno, también, muy bien. Chao. Chau.